voy a preparar un vídeo sobre una introducción a la utilización de la plataforma de diseño, planificación y configuración, hasta incluso simulación, ¿no?, de instalaciones fotovoltaicas con la herramienta de SMA que es el Sony Design, ¿vale? Es una plataforma que permite configurar instalaciones fotovoltaicas y, bueno, pues realmente permite mucho más, ¿no? Hasta simular un tejado en 3D, hasta simular también consumos del cliente y para luego obtener un resultado de rentabilidad lo más fiable posible, lo más realista posible según cada instalación, ¿vale? Entonces, aquí el vídeo, como veis, estamos empezando desde la página web de SMA, donde vais a encontrar muchísima información, ¿vale? Y está la página que habla del Sony Design, justamente. Y entonces, pues aquí tenéis una descripción de todo lo que podéis hacer con esta herramienta. Y si vamos a conocer ahora, pues vamos a abrir directamente la plataforma que nos ofrece este fabricante de inversor para empezar a configurar, ¿vale? Eso aquí sería, digamos, la página, digamos, de Home, ¿no? La página de introducción. Solo para hacer una breve descripción, vais a tener, por ejemplo, con la flecha aquí a la izquierda, vais a tener acceso a todos los proyectos que ya habéis creado en esta página, ¿de acuerdo? Vale, ahora la voy a esconder. Y una cosa, luego aquí, como podemos ver, pues podemos crear nuevos proyectos, o sea, una planta fotovoltaica. Simplemente, es decir, vamos a elegir módulos fotovoltaicos, su cantidad también, y luego los inversores que queremos utilizar, ¿vale? Cualquier inversor, que sea monofásico, trifásico, pequeño o grande, de este fabricante, ¿no? Después podríamos hacer plantas fotovoltaicas que llaman de autoconsumo o con autoconsumo. Aquí realmente no hay diferencia a nivel de planta fotovoltaica, más que podemos añadir perfiles de consumo de nuestros clientes, sean residenciales o industriales, por ejemplo, y también podemos añadir cargas tipo coche eléctrico, bomba de calor, ¿no? Y entonces sacar digamos, un resumen, ¿no?, del proyecto que incluiría también los porcentajes de autoconsumo previstos, ¿no?, por meses y por año. ¿De acuerdo? Luego podemos prever sistemas aislados, es decir, que no hay red eléctrica. Serían sistemas pues con baterías, evidentemente, con otro tipo de inversor, que son los inversores de aislada de SMA, que son los Solid Island, ¿de acuerdo? Y por último, podemos hasta crear sistemas que llaman fotovoltaicos híbridos. Aquí la palabra híbrida se utiliza para diseñar sistemas que van en conjunto con, por ejemplo, grupo DSL, ¿vale? Hay algunos lugares en donde se puede necesitar combinar varias fuentes de energía, entonces aquí sería digamos, la elección para este tipo de proyecto. Antes de seguir y crear nuestros proyectos para hacer una demostración, ¿no?, y ir probando e ir mirando cómo funciona esta plataforma, ¿no?, solo deciros que ya tenéis de por sí aquí mismo unos vídeos tutorial, ¿no?, para enseñar la introducción, el diseño de sistemas aislados, ¿vale? Hay varios vídeos que os pueden ayudar a entender mejor cómo funciona, instrucciones de uso, ¿vale? Bastantes, digamos, informaciones, ¿vale? Y una cosa que me parece interesante, ¿vale? Tenéis arriba, a la derecha, ¿no?, un menú, ¿no?, My Sony Design, donde podéis aportar algunos cambios, algunos ajustes, ¿vale? Por ejemplo, si vais a ajustes aquí, el primero, podéis seleccionar del modo en que preferís que se abra siempre el programa, ¿no? Por ejemplo, pues qué tipo de planta queremos ir al principio, ¿vale? Y yo, como estoy en Valencia, pues he elegido Valencia como ciudad, ¿no?, que siempre, con la cual se abre el sistema. Luego la puedo cambiar, pero es más cómodo cuando por defecto se abre de esta manera, ¿vale? Grados centígrados, Fahrenheit, según donde nos situamos en el mundo, digamos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces hay varios, algunos aquí parámetros que podemos seleccionar, ¿de acuerdo? Podemos hasta ver qué tipo de inversor queremos incluir siempre o no, ¿vale? Yo lo dejo todo. Y una cosa que a mí me parece muy importante de entender es que SMA nos ofrece la posibilidad de, digamos, comparar nuestro diseño fotovoltaico
en función de dos parámetros, ¿no? Es decir, que lo más usual para mí es el factor de dimensionamiento, ¿vale? Es decir, que cuando voy a hablar de un sobredimensionamiento de una instalación, siempre voy a hablar de la potencia pico que estoy instalando, es decir, la potencia pico de mis módulos fotovoltaicos, sobre la potencia activa de salida del inversor, ¿no? ¿Vale? Un inversor de 10 kilovatios y si instaló 13 kilovatios de módulos fotovoltaicos, pues es un 30% más, ¿no? Es un 130% en el factor de dimensionamiento, ¿vale? Otra forma de entenderlo que se me utiliza también es la potencia CC o en continua que el inversor debe de tener para sacar, digamos, su potencia nominal. Un inversor de 10 kilovatios, por ejemplo, para sacar 10 kilovatios, le tenemos que dar como mínimo, pues 10 y medio, ¿vale? Posiblemente, según la ficha técnica, ¿no? Entonces, utilizan esta potencia dividido por la potencia pico de instalar, por lo cual realmente es muy parecido a la inversa del factor dimensionamiento, ¿vale? A mí me gusta mucho más el factor de dimensionamiento, lo entiendo mejor así, me parece más lógico, con lo cual yo utilizo este, ¿de acuerdo? Eso lo veremos después cuando hagamos la prueba, ¿vale? Nada, aquí tenéis varios parámetros que podéis introducir, hasta incluso tarifas de inversores. Cuando sacáis un proyecto, le podéis sacar también un presupuesto, entonces aquí está todo incluido. Esta herramienta de SMA Design es muy completa, sino de las más completas del sector a nivel de que sea fabricante de inversores. Luego tenéis otras herramientas independientes, que PVCs, PVGs, ¿vale? Que son independientes, que incluyen todos los fabricantes, pero suelen ser también de pago, ¿vale? Con lo cual esta es gratuita y trata de los inversores únicamente de SMA, ¿vale? Por lo cual yo cierro aquí mis ajustes, perdón, y vamos a empezar. Para empezar, yo os propongo, vamos a crear simplemente una planta fotovoltaica, pero lo que nos interesa aquí es entender el dimensionamiento, ¿no? Entender qué nos ofrece esta plataforma, qué nos facilita, ¿no? Como veréis, es muy interesante esta plataforma, ¿vale? Entonces, simplemente voy a crear un proyecto nuevo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues proyecto nuevo del vídeo, por ejemplo, ¿de acuerdo? Hasta puedo seleccionar el cliente, porque yo puedo tener una base de datos de clientes, puedo crear un cliente nuevo también, ¿ok? Y entonces aquí él me dice dónde, ¿no? Por ejemplo, pues yo aquí tenía previsto una dirección, bueno, ya la he perdido, la cojo aquí, un segundo. Tenía previsto una dirección, ¿vale? Porque SMA, bueno, esta plataforma nos lleva a Google Maps, ¿ok? Y nos enseña pues sobre el terreno, por ejemplo, la casa de nuestro cliente, ¿vale? Por decirlo así. Una vez la he encontrado, con el botón de la derecha voy a hacer un clic, entonces voy a indicar exactamente dónde se va a encontrar mi proyecto, ¿de acuerdo? Puedo hacer un zoom in, zoom out, ¿de acuerdo? Y vamos abajo y vamos a seleccionar el tipo de red. Red estándar, 230 voltios entre fase y neutro, o 400 entre fases, ¿vale? Una cosa que de momento no vemos, ¿vale? Estamos aquí en Valencia, entonces el software ya de por defecto nos va a utilizar los datos meteorológicos básicos, ¿no? Que nos ofrece Valencia, ¿vale? Aquí tenemos la opción a la izquierda, ¿vale? De entrar en más detalles, ¿de acuerdo? Y entonces el software abajo nos da más opciones que podemos editar, ¿no? Altitud, ¿no? Sobre el nivel del mar, todo esto, datos del proyecto. Lo que más me parece interesante a mí son los ajustes de temperatura, ¿vale? Luego podemos intentar volver a cambiarlos para ver los efectos que tienen, ¿vale? Entonces aquí ellos me han buscado, según la base de datos, los datos de temperatura mínima o máxima, ¿vale? O la de diseño, ¿no? Que podríamos utilizar para Valencia, ¿no? Yo personalmente, y aquí cada uno ya luego con su experiencia que trabaje como más le parezca, pero yo tengo que admitir que a veces soy un poco exagerado. A mí me gusta ser conservador en las cosas técnicas que tienen que durar muchos años
hemos visto bueno, este año en Madrid, ¿no? Hubo mucha nieve, pues es inhabitual, pues hay que estar previsto para lo imprevisible, ¿no? Entonces yo, aunque estemos en Valencia, voy a exagerar mucho y voy a poner menos 10 grados, ¿vale? Aquí es verdad que soy consciente de que estoy exagerando, pero aquí tenemos que entender que siempre es una temperatura con sol. Ahora bien, con sol no significa el mediodía. Con sol significa desde las 8 de la mañana, por ejemplo, ¿de acuerdo? Bueno, menos 10 no creo que llegue nunca, ojalá, pero así mi sistema estará más protegido frente a pues apenas un menos 1. Podría poner menos 5, evidentemente, sería que sí más razonable. Pero lo he dicho, soy muy conservador y previsor en esos aspectos, ¿vale? E incluso en temperatura máxima yo voy a poner como mínimo 40 grados, ¿vale? Con lo cual, aquí yo puedo modificar mis temperaturas para que luego la configuración de la cadena de módulos fotovoltaicos sea en función de la temperatura que yo considero correcta, ¿de acuerdo? Simplemente un detalle, lo acepto y así pues nada. Vamos a seguir, ¿de acuerdo? Abajo a la derecha vamos a configurar la planta fotovoltaica, ¿vale? Entonces, cuando ya doy este paso, que ya he elegido los primeros datos básicos, aquí el software me indica un poco dónde se va a ubicar, ¿vale? Y una característica muy interesante, a mi punto de vista, que ofrece SMA, de los pocos que lo ofrecen, de los fabricantes, no el único, pero de los pocos, es poder diseñar el tejado en 3D, ¿vale? Quizás no es, digamos, lo más importante, porque es un añadido, pero os lo enseño rápidamente para que veáis lo que se puede hacer, ¿vale? Después podríamos ir a también configurar una selección básica, básicamente, pero vamos a hacerlo así, ¿vale? Ya nos dan un poco cómo funciona este sistema, ¿vale? Lo voy a cerrar aquí. Y entonces nos acercan, ¿vale? Con el botón de la derecha puedo ir girando, nos acercan a la casa donde habíamos previsto y nos ponen un primer dibujo, ¿vale? Pues como veis aquí tengo la flecha, puedo girar la casa y la puedo posicionar, ¿vale? Realmente no tengo yo que dibujar nada, es seleccionar en la, digamos, una forma geométrica, ¿no? ¿Vale? Y ir ajustándolo a la imagen que yo veo en el fondo, ¿vale? Luego la voy a alargar, ¿vale? A lo correcto, digamos, a lo que yo veo en la imagen. También si yo conozco los valores exactos, pues aquí a la derecha los puedo entrar, longitud, ¿vale? Todo esto lo puedo entrar, ¿de acuerdo? Lo que, por ejemplo, pues vamos a poner aquí, pues la altura, vamos a decir 6,5 metros, solo por cambiar un poco lo que me decía el programa, ¿vale? Entonces yo tengo el dibujo pues ya más o menos preparado. Como veis, era la forma básica de 2 aguas apenas, pero mi dibujo realmente, como veis, no es exactamente así. La casa no es así. Tiene más un tejado a 4 aguas, ¿no? Entonces aquí simplemente voy a seleccionar las líneas y la voy a posicionar donde más veo que correctamente, ¿no? Entonces ya yo podría así pues considerar que tengo mi casa, ¿no? Más o menos dibujada, ¿de acuerdo? Y luego eso pues se puede añadir al proyecto para enseñarlo al cliente, ¿no? ¿Vale? Entonces ya aquí tengo la casa, puede ser forma de L, más complicada. Como no es el propósito, lo haremos simple de momento, ¿vale? Prueba a seguir. Y entonces aquí podemos seleccionar también o añadir obstáculos, ¿vale? Realmente aquí, por ejemplo, había una chimenea por ahí, con lo cual vamos a poner una chimenea aquí mismo, ¿no? Más o menos estaba por aquí, ¿vale? Y entonces ya la tengo colocada, ¿vale? Si la selecciono, ¿vale? Luego yo puedo decir, pues la chimenea mide 1,5 metros, ¿no? Entonces ya voy poniendo en mi dibujo los obstáculos que tengo, ¿vale? No tengo más de momento, esto es según cada situación, evidentemente, ¿vale? Entonces, esto ya seguimos. Entonces, el software ya me propone las 3 caras, ¿vale? Cara 1, cara 2 al este y cara 3 al oeste. Podemos hacer hasta 3 caras diferentes, no 4, pero 3, ¿vale? Entonces, aquí las tengo, vamos a la superficie al sur, que es la más interesante, ¿ok? Y justamente pues, le llaman sur, la otra ya la llaman este, ya me lo dicen ya de por sí. Y entonces lo que vamos a hacer es seleccionar el módulo fotovoltaico que queremos elegir, ¿vale?
por defecto nos ofrecen un módulo que no existe, que Semea no es fabricante de módulos fotovoltaicos, pero yo voy a elegir uno que conozco, ¿vale? Si vamos aquí en JA, por ejemplo, la gama S20 que conozco bien, ¿vale? Vamos a elegir de los módulos más recientes de esta gama residencial, ¿de acuerdo? El de 380 vatios, ¿vale? Por ejemplo. ¿Vale? Entonces yo selecciono mi módulo y selecciono si lo quiero de forma horizontal o de forma vertical, ¿vale? Realmente yo prefiero vertical, pero depende de cada proyecto también, por supuesto. Y en este caso, como el tejado está más alargado, me va a ser más económico si lo coloco de forma vertical porque puede tener solo una estructura de toda la longitud y no varias estructuras, ¿no? Para colocar los módulos, con lo cual también es un tema económico también, por supuesto, ¿vale? Pues en este caso sería de forma vertical. Aceptamos, ¿vale? Tengo mis módulos y realmente si lo quiero hacer súper fácil es colocar los módulos fotovoltaicos. Y ya el software, según el tipo de módulo que yo he elegido, porque él conoce en el software están en la base de datos de las dimensiones de estos módulos, él sabe que podemos colocar X módulos en este tejado. Evidentemente el tejado yo no he puesto las dimensiones exactas, ¿vale? Eso ya depende, lo he hecho a ojo, ¿vale? Pero bueno, el buen instalador evidentemente tendrá más precaución, solo es una demostración, ¿vale? Y luego lo que yo puedo hacer evidentemente es quitar módulos, ¿vale? Que me sobran, por ejemplo, la fila de arriba pues no la quiero, entonces me quedan ya un 11 kilovatios, pues justamente 11 me parece también mucho porque lo que quiero hacer también es utilizar, por ejemplo, bueno, a ver, lo que quiero hacer es utilizar dos orientaciones diferentes del tejado para poder enseñar, ¿no? Las dos entradas, digamos, ¿no? Entonces eso sería mi superficie 1. Si me voy a la 2, por ejemplo, pues también voy a colocar mis módulos. Aquí me entran pues 6 módulos, ¿vale? Entonces tengo un total de un poco más de 10 kilovatios o por ahí, ¿vale? Pues, por ejemplo, suponiendo que es lo que yo estoy buscando, ¿vale? Pues ya lo tengo claro, ¿ok? Pues aquí, ¿vale? Entonces, guardamos esto, ¿vale? De hecho, se me ha olvidado, pero veis, a ver si vuelvo aquí. Yo me puedo posicionar como más me gusta de forma estética a la vista, ¿ok? Acercarme y lo que aquí voy a hacer, puedo hacer una foto, ¿vale? Puedo sacar una foto y que el proyecto, ¿no? Sea eso la imagen del proyecto de aquí adelante, ¿vale? Será utilizada digamos, en el resumen final para presentar al cliente, ¿de acuerdo? Pues nada, solo era esto. Guardamos esto y seguimos los otros pasos, ¿vale? Entonces aquí pues yo tengo dos superficies, una al sur, una al este, ¿vale? Y tengo pues 14 y 6 módulos, ¿no? Según cada orientación de tejado, ¿vale? Por lo cual, si vamos abajo, vamos a ir al diseño del inversor, ¿vale? Entonces, vamos a ir al diseño, podemos hacer un diseño, una propuesta de diseño, el software nos va a analizar, ¿no? Pues como máximo quiero 2 inversores, ¿vale? O sea, por ejemplo, podemos a ver qué nos ofrece el software, ¿vale? Pero también, bueno, aquí tenemos relación de potencia nominal, 6 kilovatios. Para estos dos, pues podríamos utilizar, por ejemplo, lo que nos propone, ¿vale? Aplicamos este diseño, por ejemplo, nos ofrece, también lo podría haber hecho de forma manual, como veis aquí a la derecha, y seleccionar yo mismo el inversor que a mí me parece, ¿no? Vale, entonces aquí él mismo además ya me ha hecho una configuración. Si veis aquí en la entrada 1, ¿de acuerdo? Él me dice la entrada A, el inversor tiene dos entradas, ¿vale? Este inversor de 6 kilovatios, ¿ok? Tiene dos entradas, ¿vale? Y, bueno, pues la A, la primera, ¿ok? Me dice, yo puedo colocar solamente de una a una fila, es decir, que solo una fila en paralelo. ¿Eso por qué será? Pues será que la entrada del inversor admite una corriente determinada y no puedo meter dos filas en paralelo porque superaría esta corriente, con lo cual sería demasiado y no sería permitido, ¿vale? Luego lo veremos con inversores más potentes que sí que permiten colocar más filas en paralelo, ¿vale?
Luego me dice, mis filas deben de ser entre 5 y 18 módulos, ¿vale? No, menos de 5, la tensión sería demasiado baja, no arrancaría el inversor, y más de 18, la tensión sería demasiado alta y habría peligro de romper el inversor, sobre todo en temperaturas bajas, ¿vale? También tener en cuenta que, ya acordáis, yo elegí menos 10 grados. Supongo que si lo cambio ahora a 0 grados, menos 1, quizás este valor pueda subir a 19, sería más permisivo, ¿vale? De momento lo dejamos así, lo miraremos después, ¿ok? Y lo mismo, la fila este, pues de hecho, como es el mismo módulo, pues me dan los mismos límites, ¿vale? Pero como tenía solo 6, pues estoy dentro del límite, estoy justo, pero estoy bien, ¿vale? Aceptamos esto, ¿vale? Entonces, aquí lo que podemos ver es que tenemos la columna del inversor y el inversor pues, nos dice como tensión máxima, por ejemplo, 850 voltios, pues lo respeto, ¿vale? Si yo tendría más de, hemos dicho 18 módulos, estaría por encima, ¿vale? Lo mismo que la corriente. Lo podemos probar, ¿no? Por ejemplo, aquí, solo para burlarnos un poco del sistema, vamos a poner 19, ¿vale? Y lo mismo aquí, pues 5, vamos a poner 4, ¿vale? Vamos a ver qué nos da el sistema en estas situaciones, ¿no? Pues aquí estoy por encima, como veis, de la tensión máxima permitida y esto es un grave error porque el inversor previsiblemente se va a romper, ¿vale? Con la temperatura mínima que hemos diseñado el sistema y también tengo una temperatura aquí, una tensión en la otra entrada más pequeña que la permitida. Es decir, que es posible que con mucho calor el inversor o esta entrada en particular no va a trabajar, ¿vale? El inversor no podrá usar esta potencia si la tensión es demasiado baja, ¿vale? Con lo cual hacemos las cosas bien como previsto, ¿vale? Y vamos a ir a 14 y 6, ¿de acuerdo? Pues aquí tenemos el diseño más o menos ya es bastante sencillo cuando ya sabemos un poco por dónde ir, evidentemente, todo es practicar, ¿vale? Y nos da unas informaciones también de factor dimensionamiento, ¿vale? Tengo un 26%, ¿no? de más de potencia pico sobre la potencia nominal del inversor, ¿de acuerdo? Pues podríamos ir a dimensionar el cableado, por ejemplo, que también esta herramienta nos ofrece tener previsión de la sección de cable y también de la longitud, ¿no? Para no tener una caída de tensión demasiado grande, por ejemplo, o tener la sección suficiente en función de la corriente, por lo cual aquí pues yo puedo elegir, por ejemplo, si digo aquí en mis filas de módulos, aquí realmente no son 10, pero son 20 metros lo que voy a tener, ¿vale? Y me ofrecen el cálculo, ¿no? de la pérdida relativa, ¿no? Por lo cual aquí está todo correcto, ¿de acuerdo? Es decir, que nos ofrece además esta opción, ¿vale? Vamos a gestión de la energía, por ejemplo, entonces nos ofrecen también añadir más opciones como medidor de corriente para medir los consumos y varias cosas más, ¿no? Aquí pues son añadir opciones, ¿vale? Suponiendo que ya lo tenemos, simplemente saber que podemos ir a la rentabilidad y entonces el software nos ofrece, según nosotros podemos indicar el precio que vamos a vender esta instalación, hasta podemos añadir unos costes X porque los sumamos al proyecto, por ejemplo, ¿vale? Y entonces al final incluso financiación, por ejemplo, ¿vale? Hay varios parámetros y entonces nos da, pues según la producción estimada anual, ¿no? Digamos, lo que vamos a ahorrar, ¿no? Y nos va a dar una idea del estado financiero de nuestro proyecto, ¿vale? ¿Vale? Según también la tarifa, ¿no? que hemos dejado en los ajustes al principio, tarifa del coste de la energía, ¿vale? Y entonces ya lo tendríamos bastante todo hecho, ¿vale? Un resumen general con la foto que hemos elegido, ¿vale? Y podemos sacar de esto un resumen, un informe para enseñar a nuestro cliente, ¿vale? Aquí tenemos muchos detalles, ¿vale? La idea realmente, lo que yo quería hacer realmente, vamos a volver al principio y vamos a seguir configurando, ¿no? Con otros inversores, ¿vale? Solo para entender un poco más de inversores más grandes, ¿vale? Que nos dan más opciones a nivel de configuración de stream, ¿vale? Entonces, este caso no lo haremos con
con las imágenes, ya lo hemos visto una vez, simplemente pasar a la red, configuración de la red fotovoltaica, ¿ok? ¿Vale? Y entonces, configuración manual, ¿vale? No lo haremos en 3D esta vez porque queremos probar, digamos, realmente a nivel más didáctico, ¿no? Que nos ofrece la herramienta. Vuelvo con JA. Esta vez, como vamos a ir a un inversor más potente, tipo el 100 kilovatios, por ejemplo, vamos a elegir la nueva gama de módulos que ofrece JA que llegan a 500, casi 500 vatios, ¿vale? 495. Son los nuevos módulos, dan mucho de hablar en estos días. Los módulos han incrementado muchísimo su potencia desde el año pasado, pero realmente se informaba el año pasado, pero ya están llegando al mercado ahora mismo, por lo cual vamos a elegir uno de ellos, ¿vale? Y entonces, pues vamos a decir, por ejemplo, que queremos 100 me parece poco, vamos a ir por 100 kilovatios de inversor, con lo cual vamos a intentar ir, por ejemplo, pues no está mal, ¿vale? Incluso vamos a ir a 120 kilovatios pico de módulos, por ejemplo, ¿vale? Y lo hago un poco así a ojo, pero es para que lo entendáis, ¿no? Seleccionamos el módulo, seleccionamos, digamos, cuánto queremos, incluso para hacerlo más interesante todavía, lo que vamos a hacer, este generador lo vamos a llamar por ejemplo, ¿vale? Y, bueno, vamos a corregir, vamos a ponerle la mitad, ¿vale? Y el otro generador lo podemos llamar oeste, por ejemplo, que también se hacen cada vez más en superficies planas. En vez de orientar todo al sur, orientamos filas al este y filas al oeste, se dan la espalda a cada una de ellas, con lo cual cubrimos más superficie del tejado, tenemos más producción anual, evidentemente son más módulos, por lo cual es más caro, pero es más producción también, ¿vale? Y al final, pues es lo que muchos buscamos, es más producción para bajar el coste energético lo más posible del cliente, ¿vale? Tenemos dos filas, en este caso son iguales, ¿ok? Y no olvidar, por ejemplo, si realmente estoy hablando de este-oeste, pues cambiar la orientación, por ejemplo, también en estos sistemas este-oeste se hace mucho, pues, 10 o 15 grados de inclinación, ¿vale? También entonces en verano producen más porque están más bajos, ¿vale? Y aquí vamos a poner lo mismo, por ejemplo, a 15 grados. ¿Okay? Entonces aquí yo puedo configurar exactamente cómo se encuentran mis módulos, cómo los voy a colocar, me sacará entonces la producción anual y mensual equivalente a las orientaciones definidas, ¿vale? Entonces, dos generales, podría poner más, ¿vale? Voy a ir al diseño, bueno, si hacemos una propuesta de diseño, vamos a ver qué nos ofrece el software, por ejemplo, nos ofrece un montón de inversores de 25 kilovatios, ¿de acuerdo? Sinceramente, yo no quería algo parecido. Yo lo que quería era seleccionar yo mismo un inversor y en este caso, como conozco la gama, sé un poco por dónde voy, yo quiero un inversor de unos 100 kilovatios, no el SHP, que es el Sony iPeak, que tiene un solo MPPT, por lo cual no podría, porque tengo orientaciones al este y otras al oeste, no me valdría, ¿vale? Pero el Core 2 de SMA, que es nuevo, que es totalmente recién estrenado desde hace poco, él tiene varias entradas independientes, con lo cual me va a facilitar muchísimo la configuración, ¿vale? Entonces voy a aceptar este inversor, por ejemplo, y nada más seleccionarlo según la configuración de mis módulos, ¿no? Como la cantidad, las orientaciones que he elegido para mi tejado, él ya me va a proponer algo, ¿vale? Ya me va a empezar a distribuir los módulos por donde, bueno, según el número de módulos que yo he elegido. Vamos a ver si se aclara. Quizás le cueste un poco porque no son números redondos, creo, 125 elegido. Vamos a ver, tarda un poquito. Vamos a ver qué nos saca. No suele tardar tanto.
Esos serán temas del directo. Vamos a ver. Le he puesto demasiado complicado, no era para tanto. Vale, ya lo tenemos. Pues ya tenemos la propuesta de diseño, ¿ok? Entonces nos pone el inversor que hemos seleccionado, el core tool de 110 kilovatios, nos dice que es la potencia pico, ¿no? 123 del total, es un factor apenas de un 12%, ¿vale? Porque el inversor es de 110 en realidad, pero en España se utiliza más con 100 kilovatios y ahí me da una idea del diseño, ¿vale? Lo podemos ver en detalle aquí, que era string, o pinchar digamos, en el menú y ahí yo voy a poder ver cada fila, ¿vale? Me pone en la primera entrada del inversor, me pone las filas del oeste y me pone en paralelo, como veis aquí, me pone en paralelo dos strings, ¿vale? De 20 módulos. Lo mismo con el oeste, dos de 20 módulos, realmente está, ¿no?, llenando lo máximo posible, ¿no? Como veis aquí tengo tengo posibilidad, ¿no?, para hacerlo bien, entre 7 y 20 módulos, ¿no? En la entrada A, por ejemplo, como veis, si me paso a 22, ¿no?, y para ver un poco qué acontece, ¿no?, en estas configuraciones de seleccionar más módulos de lo que me permite en realidad, pues como sabemos, ¿no?, nos pasamos de la tensión máxima, ¿de acuerdo? Cosa que podemos intentar de forma interesante, vamos a cambiar la planificación detallada. Hemos dicho que en Valencia menos 10 grados, quizás era demasiado, digamos, exagerado, ¿vale? A ver, ¿dónde puedo ir? Ahí. A perdonar, tengo que ir a datos del proyecto. ¿Vale? Y aquí entonces aquí en ajuste de temperatura, ¿vale? Bueno, realmente era un nuevo proyecto, le había puesto el al -1, pues entonces lo voy a hacer yo ahora al -10 e incluso a 45 grados, ¿vale? Vamos a hacer lo más amplio posible, lo más, digamos, seguro posible, ¿de acuerdo? Simplemente esto. Entonces vuelvo a planta fotovoltaica, arriba, ¿vale? Y vuelvo aquí y otra vez a ver qué opciones me da hasta 20 módulos, ¿vale? Entonces, en función de la temperatura, ¿no? Ahí no ha cambiado, tendría un poco de margen, ¿vale? Pero como veis, antes era demasiado, ¿de acuerdo? Entonces aquí eso es lo básico, ¿vale? Es decir que a nivel de configuración hay que respetar básicamente dos cosas, ¿vale? Hay que respetar la tensión máxima, bueno, tensión mínima y máxima, es decir, tensión de trabajo, en la máxima nunca puede superar porque vamos a romper el inversor, y la mínima no podemos estar por debajo porque el inversor entonces no va a arrancar, ¿vale? Este inversor es muy permisivo, me permite entre 200 voltios de mínima y 1000 de máxima, ¿vale? Tiene una gran ventana de trabajo que es muy flexible y muy cómodo de configurar, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, no podemos nunca salir de la ventana de trabajo o de tensión permitida. Y la otra cosa importante es la corriente, ¿vale? Tener en cuenta siempre la corriente, no podemos superar la corriente máxima, que también romperemos el inversor, ¿vale? Por lo cual, aquí tendríamos
tendremos el diseño que él nos ha propuesto, lo puedo cambiar también, por supuesto, como mejor me convenga. Veo aquí que hay filas, ¿no? de 7 módulos, ¿no? Realmente esto me da por entender que no, a mí en vez de, no sé, me parece muy poco, ¿vale? Entonces yo podría intentar modificarlo, pues verá que las demás están más altas, ¿no? Entonces aquí tengo también otra, oeste 7, estas dos, al oeste 7, pues lo que puedo hacer es una de 14, ¿vale? Me parece más interesante una de 14 que 2 de 7, ¿vale? Cuantos menos filas tendráis, más eficiente será la instalación porque menos pérdidas tendráis. Las pérdidas van por corriente. Cuantas más filas tenemos, más corriente tenemos, con lo cual tenemos también más pérdidas, ¿vale? Con lo cual, súper importante. Veis aquí que tenemos una fila al este de 13 y otra fila al este de 7, ¿vale? Pues realmente yo voy a poner esta de 20 y esta la voy a eliminar, ¿vale? Por ejemplo, no la necesito, ¿vale? No me hace falta, no me hace falta llenar todas las entradas, ¿de acuerdo? Realmente, pues no, para nada, ¿vale? Aquí tengo 12 y 7, 2 de 12 y una de 7. Bueno, aquí, bueno, vamos a dejarlo así. Es para que entendáis que podemos jugar con la configuración para buscar la forma más óptima de tener cuanto menos filas posible sea, siempre dentro de los rangos de tensión, ¿vale? Con lo cual es más eficiente. Es la razón por la cual los módulos actuales emiten 1500 voltios y los grandes inversores también, porque así hacemos filas más largas, entonces tenemos menos filas, ¿vale? Menos filas, más eficiente, por lo cual es la razón por la cual hoy en día trabajamos a más tensión, ¿vale? Este inversor de string permite 1000, ¿vale? Los inversores centrales de más grandes potencias admiten 1500, ¿vale? Entonces, esa es un poco la idea de la configuración, ¿vale? Y tenemos una validación, ¿no? Podemos estar seguros que todo esté correcto. De hecho, nos lo dice ahora más arriba, ¿vale? Pues lo cual, aquí está un poco la idea. Y si queréis, ahora lo que podemos intentar es ver otro proyecto, ¿vale? Volvemos a la página principal y hacemos un proyecto de autoconsumo, ¿no? Que implique también añadir consumos de clientes, para que veáis también que esta plataforma es muy completa, muy interesante y nos ofrece pues un montón de opciones, ¿vale? Pues otra vez vídeo, pues autoconsumo, si queremos llamarlo así esta vez, ¿vale? Es decir, que cliente, podemos elegir otra vez una planación 3D con toda la vista, ¿no? de los módulos en el tejado, ¿vale? Y aquí, como es autoconsumo, la única diferencia en las dos formas de trabajar, o planta fotovoltaica o planta fotovoltaica de autoconsumo, es que aquí nos incorporan, ¿no? unas opciones de perfiles de carga. Es decir, que al decir autoconsumo también entendemos que detrás hay consumos y entonces vamos a cubrir estos consumos, por lo cual vamos a tener un porcentaje de autoconsumo y unos retornos equivalentes a cuánta energía evitamos comprar de la red, ¿no? Es un poco el propósito, con lo cual aquí nos dan perfil de carga. Vamos a decir, por ejemplo, puedes elegir vivienda, negocio, ¿vale? Como sea, ¿vale? Si dejemos vivienda, 2 adultos, uno trabaja, pues vamos a decir que los dos trabajan y tienen 2 hijos, ¿vale? Vamos a tener un poco más de consumo. También puedo crear perfiles de carga, ¿vale? Aquí yo puedo seleccionar unos perfiles de carga, hasta uno propio, ¿vale? Y tengo un botón para crearlo, ¿vale? Yo puedo crear mis perfiles de cargas. Suponiendo que aquí me parece poco, ¿no? Pues vamos a decir que consumimos pues 6.000 kilovatios hora anuales, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Entonces aquí tengo este apartado ya preparado. La red, siempre importante, pues nos va a definir qué inversores son aptos o compatibles, ¿vale? Y aquí tenemos, pues, otra vez, ¿no? Los datos más amplios, como llaman ellos, del proyecto, ¿vale? Esta vez no lo tocaremos y entonces, pues ya podemos pasar, ¿vale? Vamos a la configuración de la planta fotovoltaica, ¿vale? Y es un poco lo mismo, iremos a planificación manual, en este caso, ya hemos visto el 3D antes,
vamos a seleccionar módulos fotovoltaicos. Bueno, por ejemplo, esta vez que vamos a una vivienda, vamos a ir a una vivienda, ¿vale? Unifamiliar y tal, vamos a elegir módulos, por ejemplo, LG, LG de 380, ¿tienen? Sí, ¿vale? De 380, el Neon R por rear en inglés, ¿no? Trasero, porque son módulos back contact, ¿no? Son módulos que son mucho más eficientes, es de la tecnología más eficiente del mercado, es gama premium, es más cara, pero es más eficiente también, ¿vale? Por lo cual aquí, para cambiar, elegimos la gama LG, ¿vale? Que son módulos de gama alta, ¿vale? Seleccionamos aquí y nos podemos decir cuántos vamos a querer, pues vamos a decir, por ejemplo, unos 7 kilovatios pico, ¿no? Me parece bien, ¿vale? Bueno, realmente vamos a hacer lo mismo que antes. Voy a añadir un generador, voy a poner uno, si queremos, no tienen por qué ser los dos este-oeste, podemos tener perfectamente una instalación con un generador al sur y un generador al este, por ejemplo, ¿no? Evidentemente puede ser totalmente válido. Por ejemplo, pues yo pongo 12 al sur, que es donde más espacio tengo en mi tejado, ¿vale? Y más o menos, si me cabe, pues otros 8, ¿no? Pues al este, por ejemplo, ¿vale? Es decir, que esto ya depende de cada tejado, cada instalación, ¿vale? Aquí ya vosotros veréis un poco según el proyecto que vayáis creando, ¿vale? Eso, el cero es el sur, eso está bien, ¿vale? Tenemos configuraciones, opciones para adaptarnos a cada situación, ¿vale? Vamos a hacer diseño manual, ¿vale? Entonces yo voy a elegir un inversor, ¿no? Que hemos dicho que teníamos unos 7 y pico de kilovatios pico, ¿no? Entonces, pues vamos a elegir el monofásico, ¿vale? Si ponemos, estamos en monofásico, 6 kilovatios, ¿vale? Tenemos aquí monofásico, como veis, es el más potente de monofásicos en SMA. Vamos a coger este y vamos a ver cómo podemos llegar a configurar este inversor con estos datos, ¿vale? Pues, por ejemplo, ¿no? Me permite aquí ver mis dos entradas, la del este y la del sur, pues entre 4 y 13, ¿vale? Y entre 4 y 13 también lo mismo, porque es el mismo módulo y es mismas temperaturas y todo esto, evidentemente, ¿no? Tampoco puedo colocar más de una fila por entrada, ¿vale? Porque superaría la corriente. Si lo hacemos aquí a nivel de prueba, ¿vale? Normalmente deberíamos saber que cuando lo desplegamos, ¿no? Aquí tenemos una corriente que supera los 20 amperios en lo que es cortocircuito, ¿vale? Que es lo que tener en cuenta, ¿vale? El corriente MPP es de trabajo, ¿vale? Si la superamos no es del todo correcto, pero no es tanto grave porque el inversor sabe regularse, sabe cambiar la tensión del trabajo para que baje la corriente, pero en corriente y cortocircuito esto ya no se puede proteger, es el límite que ya emite el inversor, con lo cual aquí no se puede hacer, ¿vale? Entonces, tendríamos aquí nuestra configuración, nos informa de las tensiones de los string y corrientes de los string, con lo cual aquí pues estamos en rango, estamos bien, ¿vale? Y luego podemos añadir baterías, por ejemplo, ¿no? Podemos añadir baterías a nuestro sistema que nos ofrece, según lo que tiene SMA, ¿no? De opciones, la batería. Hemos visto, ¿no? En el curso que tenemos, eso sería AC coupling, porque tengo el otro inversor de 6 kilovatios y a lo mejor a nivel de carga-descarga no me hacen falta 6 kilovatios, a lo mejor con 3,7 o con 5 ya tengo suficiente, porque habrá energía que irá a la vivienda y otra energía que irá a la batería, ¿no? Y por la noche a lo mejor no necesito una potencia instantánea tan potente de 6 o de 5, a lo mejor 3,7 era suficiente, ¿vale? Eso depende también de las necesidades de mi cliente. La instalación es, digamos, de AC coupling, ¿no? De dos inversores, ¿no? Con la carga desde la alterna, pues son más flexibles, me puedo adaptar mejor a lo que necesita mi cliente, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Aquí tenemos esto y entonces gestión de la energía, ¿vale? Podemos modificar especificaciones también, añadir componentes, ¿vale? Aquí hay muchas opciones, ¿vale?
lo que no he visto antes, había antes las opciones también en el perfil de carga, donde era esto, datos del proyecto, perdón, ¿vale? Datos del proyecto, perfil de carga, datos ampliados, configuración de la planta. Es que este programa ahora no lo encuentro, pero nos da la opción de añadir, por ejemplo, cargas específicas, como una bomba de calor, un coche eléctrico, ¿vale? Es muy interesante porque no todos nos ofrecen tantos detalles, ¿vale? Aquí no voy a limitar la potencia activa, pero nos da, eso es un sistema de inyección cero, ¿vale? Yo podría añadir un sistema para limitar la potencia del inversor, ¿vale? También el Sonic On Manager me permite monitorizar, la instalación y luego me da opciones de activar cargas en función de mis consumos, en función de mis excedentes, para mejorar mi autoconsumo, ¿vale? Pues vamos a la vista general, si queréis, del sistema. ¿Vale? Entonces aquí me da un poco los datos que yo tengo, la cantidad de módulos, la potencia pico, la potencia del inversor, qué, digamos, elementos he elegido, ¿vale? Además del inversor, tengo un inversor fotovoltaica y tengo un inversor de carga de batería. Luego yo tendré que elegir, ¿no? Mis baterías también, evidentemente, ¿vale? Pues aquí tendría yo un detalle de los componentes, ¿de acuerdo? Me da una idea, ¿no? de rendimiento energético, cuánto energía voy a entrar en la red, cuánto voy a utilizar en mis baterías, ¿vale? Y me da unas gráficas también, ¿vale? Realmente es un programa pues, muy completo que te permite no solamente hacer una configuración, pero también hasta incluso una simulación, ¿no? Una simulación de rentabilidad. Evidentemente todo es muy sujeto a los datos que entramos primero en el sistema, ¿no? Cuanto más detalles y más ajustados a la realidad, pues evidentemente el informe pues también será más correcto, ¿vale? ¿Vale? Pues aquí tenemos varias opciones que puedes añadir al proyecto, ¿vale? Y aquí sacamos un proyecto. De hecho, no lo enseñé, pero podéis añadir en los ajustes de vuestro perfil de usuario un logo y vuestros datos de contacto. Entonces, podéis utilizar este documento para presentar a vuestro cliente, ¿de acuerdo? Y que pues vuestro logo aparezca por defecto, ¿de acuerdo? Incluso se puede hacer un presupuesto, ¿no? Tenemos la opción de añadir aquí los precios también, con lo cual para un instalador es muy práctico porque al usar solamente este software ya saca un proyecto, digamos, de oferta, ¿no? Un proyecto técnico, pues, una idea técnica de los componentes y también los precios, ¿vale? Aquí tenemos todos los detalles, ¿de acuerdo? Pues era un poquito esto, la idea que podemos, digamos, es un software con muchísima posibilidad, ¿vale? Hay pues muchas opciones, como aquí, ¿no? Hemos vuelto aquí al autoconsumo, que es lo que quería enseñar antes, ¿vale? Pues el Sonic On Manager me permite controlar la carga y descarga de la batería, ¿de acuerdo? Aquí puedo elegir mis baterías, por ejemplo, evidentemente pues hay muchas marcas disponibles. Por ejemplo, nosotros trabajamos con BYD, pues podemos elegir una Premium, por ejemplo, de unos 11 kilovatios hora. Por ejemplo, ¿vale? Luego el software nos dirá, según esta carga, pues cuánto vamos a almacenar, cuánto vamos a aprovechar, cuánto tendremos también energía que nos va a sobrar, que irá a la red. Y si me parece poco, pues yo puedo elegir entonces una batería más potente, por ejemplo, del doble, ¿no? Más potente, ¿no? De más capacidad del doble, ¿no? 22 kilovatios hora, ¿vale? Entonces yo aquí puedo elegir mi sistema de batería, ¿ok? Para tener un proyecto, pues, mejor calculado. Y abajo, como yo os comentaba antes, puedo añadir consumos especiales. Por ejemplo, una bomba de calor, ¿no?
y luego el programa mismo me va a comentar, me va a decir cuáles son los consumos de una bomba de calor, ¿no? Y me va a hacer los cálculos en función de, pues, de las potencias y de las horas de uso de este dispositivo. ¿Vale? Aquí tenemos, digamos, la idea, ¿no? Nos cambia entonces, nos dice sin optimización de autoconsumo o con optimización. Evidentemente, la cuota autárquica es enorme. He elegido antes una batería de 22 kilovatios hora. Evidentemente es una buena batería, ¿ok? Es grande. Entonces tendremos la posibilidad de acumular mucha energía de las que nos va a sobrar, ¿vale? Pero cambiaría bastante todo con elegir un coche eléctrico, ¿vale? Porque ahí también pues tenemos muchas opciones, podemos elegir el tipo de coche, ¿vale? Entonces ahí también nos va a cambiar muchos los datos, ¿vale? Pues es un poco, aquí no me dan las opciones del coche. Vale, aquí he vuelto digamos, unos pasos antes de la aplicación, al perfil de carga, ¿vale? Donde hemos elegido nuestro perfil de carga antes, por ejemplo, hemos dicho que eran 6.000 kilovatios hora al año, ¿de acuerdo? Entonces podemos, como he dicho antes, crear nuestro perfil de carga, sería aquí, ¿vale? Podemos sacar información del perfil, también el programa, según lo que hemos elegido, que era una vivienda privada con 2 adultos, ambos trabajando, y con 2 niños, pues según ese perfil de carga, tenemos según verano, primavera, otoño o invierno, ¿no? Unos perfiles, ¿no? Según los días de la semana, el fin de semana, ¿vale? Tenemos unos perfiles de carga diferentes. Veis que el sábado, ¿no? No es igual que un día entre semana. Bueno, el viernes se parece casi el sábado, pero bueno, son perfiles aleatorios, pero podemos hasta crearlos en detalles, ¿vale? Creando un nuevo perfil de carga aquí vamos a poder establecer pues, un nombre y descripción y también decir los días de cuántos días y a cada cuántos minutos cambia todo, ¿vale? Realmente podemos hacerlo con muchos detalles, ¿vale? De hecho, podemos importar datos de consumo. Si el cliente ya hemos hecho un registro, ¿no? Una lectura de sus datos de consumo, podemos importarlos al software para luego tener unos perfiles de cargas realmente adaptados a cada cliente, ¿vale? Como dijimos antes, es una plataforma pues, muy potente que permite hasta llegar a estos detalles, ¿no? Y si vamos bajando un poquito, consumos especiales, ¿no? Podemos elegir bomba de calor, como hemos dicho antes, y podemos elegir qué tipo de bomba de calor, ¿no? Calefacción más agua caliente o solo calefacción, por ejemplo, ¿vale? O la completa. ¿vale? Podemos elegir sus especificaciones, si es más eficiente o menos, según el COP, ¿vale? Eso es la eficiencia de energía térmica que te da en función de la energía eléctrica que necesita para funcionar, ¿vale? Y le damos, pues, digamos, información al software para adaptarnos a la realidad. Y luego hasta podemos elegir un vehículo eléctrico, ¿vale? Por ejemplo, y podemos elegir cuándo vamos a cargarlo, ¿vale? Es decir, que si, por ejemplo, los dos padres hemos dicho de este perfil son trabajadores, entonces no van a cargar durante el día, con lo cual son ausentes, ¿no? De 8 a 5, ¿no? Con lo cual se cargará de noche y podemos especificar también el tipo de carga que queremos, ¿vale? Y podemos elegir nuestro coche, ¿vale? El coche que, por ejemplo, el Nissan Leaf, ¿vale? Entonces, en función de este coche, el software nos calcula, como la base de datos del coche de los coches que existen, nos calcula cuántos kilovatios hora por 100 kilómetros, ¿vale? Entonces, con todos estos datos, el software nos calculará entonces la tasa de ahorro de autoconsumo que tendremos según la instalación que estamos creando. Todo esto aquí lo podemos cambiar, evidentemente, y adaptarnos a la realidad del cliente. Pues si vamos, luego una vez hemos elegido estos perfiles de cargas correctamente, veis que hemos pasado de 6.000 kilovatios hora a 9.600 en este caso, ¿vale?
Entonces ya pasamos, sería seguir con la configuración que ya hemos visto de forma, ¿no? La forma de introducción, ¿no? El inversor, los paneles que elegimos, ¿no? Que hemos hecho antes con la marca LG, ¿vale? El módulo es este o este, ¿vale? El inversor, tenemos la configuración ya preparada, que es lo que habíamos hecho antes, y entonces podemos ir a la vista general y entonces sacaremos, ¿no? Sacaremos nuestro informe, una idea, ¿no? del proyecto, ¿vale? Según los componentes que hemos elegido en este proyecto, ¿vale? Tenemos los datos, cómo vamos a, con las gráficas también de la distribución de la energía que vamos a producir, ¿vale? Donde va a ir principalmente la energía. Aquí tenemos datos energéticos, ¿no? ¿Vale? Lo damos por mes. Podemos también seleccionar, ¿vale? Y al final tenemos una idea económica, ¿no? ¿Vale? De la inversión que nos cuesta según la tarifa que hemos incorporado, ¿vale? Y tenemos pues un detalle de la documentación del proyecto, ¿vale? Aquí paso un poco rápido porque realmente todos estos, los pasos que hemos hecho antes eran didácticos, eran inventados, ¿vale? No eran en proyecto real, con lo cual los datos en sí pues no son tan importantes, no es tanto el resultado como ver lo que nos ofrece esta herramienta realmente, ¿no? Pues lo mismo, volvemos al proyecto y esto luego lo podemos utilizar para presentarnos a nuestro cliente, ¿de acuerdo? Pues nada, espero que os haya gustado, digamos, la introducción a esta herramienta de dimensionamiento, de simulación, incluso podemos entrar varias cargas, podemos seleccionar el coche eléctrico. Vamos, es una herramienta muy completa y os invito a utilizarla, ¿vale? La vais a encontrar desde la página web de SMA, ¿vale? Cuando vais a los productos y buscáis el Sony Design, ¿vale? Existe una versión de pago también para hacer instalaciones más complejas, pero no hace falta, de momento, la Sony Design 5.0 es la que yo estaba presentando y es una solución muy completa, ¿vale? Pues espero que os haya gustado, así que hasta aquí hemos llegado, ¿vale? Gracias por vuestra paciencia y que vaya muy bien el curso y nos vemos por ahí online o en las redes sociales o lo que sea, ¿vale? Pues que vaya bien. Hasta la próxima. Chao.